Entonces, ¿a qué estaban acostumbrados? Medios de comunicación, el 18 y lo que es ahora, pues es todavía menos. Entonces, ¿a qué estaban acostumbrados? Medios de comunicación, muchos empresarios que fueron beneficiados en el periodo neoliberal, a que ellos gobernaban. Ayer estaba viendo el libro de gracias del presidente López Obrador. Hay una tabla ahí de la cantidad de impuestos que les condonaron a las grandes empresas. Esos impuestos ya no se condonan. Hay un empresario de una televisora ahora que todos los días saca cosas contra nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan enojado? Pues porque tuvo que pagar impuestos. Porque nosotros no llegamos a un acuerdo con él en lo oscurito de decir, a ver, habla bien de mí y te condono impuestos. No, está pagando más de 30,000 millones de pesos de impuestos que debía. Pues está enojado, puede ser que esté enojado, pero tiene que pagar. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito en contra del pueblo de México. Pero durante 36 años hicieron acuerdos en lo oscurito en contra del pueblo de México. 36 años. De la Madrid Salinas de Gortari, que fue de los peores sexenios, en donde las empresas públicas fueron entregadas a privados y se convirtieron en multimillonarios los que recibieron esas empresas públicas. Y después Zedillo, que Zedillo siguió privatizando, hizo una deuda privada, el Fobaproa, deuda pública, y además entregó el gobierno al PAN porque se lo pidió Estados Unidos, ya así para ser tan… ¿Quién lo dice? La Bastida, el candidato del PRI del año 2000. Y después el periodo del PAN, que en realidad no fue el PAN, era el PRIAN, porque gobernaban juntos. Fox, que prometió al pueblo de México que iba a haber democracia y le pagó con el desafuero de López Obrador y el fraude electoral del 2006. Y nada cambió, es más, los hijos de su esposa hicieron negocios al amparo del poder público. Y después Calderón, que llegó con fraude electoral y que aumentó los homicidios dolosos en México de 27 homicidios dolosos en promedio a 70 y tantos homicidios dolosos, y supuestamente combatía el narcotráfico. Y después se supo que apoyaba su secretario de Seguridad a un grupo delictivo. Y esos mismos, bueno, ayer saca Calderón, de veras es de pena ajena, una publicación en sus redes sociales. Todavía no ha dado la explicación de García Luna, ni de Rápido y Furioso, ni de tantas cosas que hizo. Y ahora acusa al gobierno de México. Y luego Peña y todas las corruptelas que vinieron después. Entonces, a partir del 2018 cambia el gobierno y se dice, se separa el poder político del poder económico y no hay vínculo con ningún grupo criminal, y si alguien lo tiene, que sea sancionado, si hay pruebas. Pero ¿qué es lo que ocurre en México a partir del 2018 con los gobiernos de la transformación? Se recupera la soberanía, la independencia, y aquí quien cuenta es el pueblo. ¿Por qué el pueblo de México lo entiende? Pues porque vive mejor, porque el recurso público se destina a la gente, porque se hacen más hospitales, porque se hacen más escuelas, porque se hacen carreteras, porque se hacen trenes, porque se hacen aeropuertos, y porque 1 billón de pesos que antes quién sabe dónde quedaban, ni se cobraban los impuestos y se iban a los bolsillos de unos cuantos, se le regresan al pueblo en programas de bienestar. Más de 500,000 millones de pesos se están destinando a 14 millones de adultos mayores. Y tenemos una visión sustentada en nuestra historia, no lo copiamos de ningún lugar. ¿De dónde? De la riqueza cultural, y desde Hidalgo hasta Lázaro Cárdenas y todos los luchadores sociales que han luchado por un México independiente. Eso es lo que no le gusta a la derecha internacional y a algunos sectores de Estados Unidos, algunos sectores. ¿Qué es lo que no les gusta? Un país independiente, un país soberano, un país que crea en su pueblo, un país que no sigue los dictados internacionales, un país que trabaja todos los días por el bienestar de la gente, un país que se relaciona con los países del mundo, pero con una visión propia, un país que tiene dignidad, un país que habla con los otros como iguales, una presidenta que no baja la cabeza. ¿Por qué? Porque representa al pueblo de México y su dignidad. Eso es lo que a la derecha no le gusta. ¿Qué quisieran? Que estuviéramos subordinados. ¿A quiénes? A los poderes económicos y al poder mediático y al poder de los grandes capitales internacionales. No. ¿Queremos inversión privada? Sí. ¿Creemos en la competencia? Sí. ¿Queremos libre mercado con Estados Unidos? Sí. Pero el gobierno es del pueblo y se trabaja para el bienestar del pueblo. Y eso requiere independencia y soberanía. De otra manera, no. Por eso, cuando vemos lo que está pasando y esta crítica, lo que hay que poner es las cosas en contexto. ¿De qué nos acusan? Que estamos vinculados con la delincuencia organizada. ¿Hay alguien que se vinculó? Que se ha sancionado. Pero el gobierno de México no, el gobierno de México está con el pueblo. Y tan no estamos vinculados que ahí están los resultados. 40% menos homicidios,
todos los grupos delictivos o se han enviado a Estados Unidos cabecillas por parte del Consejo de Seguridad Nacional o se han detenido, de todos los grupos delictivos. No podríamos disminuir los homicidios si no fuera porque se está actuando contra la delincuencia. Ahora, ¿es lo único? No, tenemos que atender las causas, porque en aquel periodo también se abandonó a los jóvenes. Entonces, no, ni abandonamos a los jóvenes, ni abandonamos a la gente. Trabajamos por el pueblo de México, por la independencia del país, por la soberanía y combatimos a los grupos delincuenciales. Así de claro, así de… Por eso la presidenta está muy tranquila. Hasta me dan a veces risa los… Están bien enojados. Ayer veía un debate ahí de Riva Palacio con Álvaro Delgado. No, sí está bien enojado, la verdad. Pero fíjense, este personaje, o sea, viene de Carlos Salinas de Gortari, ya nomás, desde ahí. ¿Y por qué está enojado? Pues porque no andamos en el chayote, para ponerlo claro. No le andamos buscando para decir, oye, no vayas a hablar mal de mí, ¿eh? Oye, ¿cuánto necesitas para pasarte una nota? Porque así era antes. Ahora no. Ahora es la mañanera, ahora se da información abierta. No andamos buscando un medio al otro para ver qué nota me sacas y cómo lo sacas y a ver cuánto le pago a los que están aquí para ver si hablan bien de la presidenta. No, no lo necesito. Derecho a la información. Claro, ¿a qué estaban acostumbrados? A lo otro. Bueno, los intelectuales, Aguilar Camín, Jorge Castañeda, muchos. ¿A qué estaban acostumbrados? Pues a que comían aquí todas las tardes, una vez a la semana con el presidente, les hablaba por teléfono. Oye, Héctor, ¿no? A eso estaban acostumbrados, ahora no. ¿Hablamos con académicos? Sí, con muchísimos, para que nos ayuden al desarrollo de Lolinia, que nos ayuden a reivindicar las lenguas originarias, todo, de todo, desde Lolinia hasta la producción de gas en México, hasta el humanismo mexicano, todo. Hablamos con los académicos, hablamos con el rector de la UNAM, sí, hablamos con el rector de la UNAM, de la UAM, del POLI, de todos. Involucramos a los académicos en las tareas del desarrollo del país, pero no compramos conciencias, eso sí no. Eso sí no. Ni damos dinero para que estén con la presidenta, eso ya no. Eso es del pasado. ¿Qué quieren ellos? Que regresemos a eso. ¿Eso quieren? Pues no, México ya cambió. Ya no son los tiempos del pasado, ya no es el tiempo en que los gobiernos le servían a una élite, ya no es el tiempo en que los gobiernos estaban a lo que fuera a decir otro país. No, hablamos, coordinamos, lo hacemos racionalmente, no queremos conflicto con nadie, pero defendemos los intereses de México, siempre. Eso es lo que está pasando en México hoy y lo que empezó a ocurrir desde diciembre de 2018. Y eso es lo que quiere el pueblo de México que siga pasando. Porque si no, no estarían con nosotros. ¿Pero qué hay que hacer? Conciencia, hay que hablar de eso. ¿Por qué se molestan porque ahora los jueces se elijan por el pueblo? Pues porque antes tenían a sus jueces favoritos, algunos cuantos, que los apoyaban, ahora ya no. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que hacer justicia, para ricos, para pobres, para los del norte, para los del sur, para los del centro. La justicia, como decía Juárez, todos tenemos que cumplir con la ley, todos. Todos somos iguales ante la ley, no hay unos que tienen fueros y otros que no. Y, Presidenta, también uno pensaría que su enojo de estas corporaciones mediáticas pues solo tiene que ver con el recorte del 70% al gasto publicitario, pero no, también está el tema que ya nos recordaba de cómo se les condonaban impuestos y adicionalmente hay que recordar que varias de estas corporaciones mediáticas tienen otras empresas que estaban acostumbradas a estos cochupos en negocios, en hospitales, en carreteras, en cárceles que se habían privatizado e incluso en el aeropuerto de Texcoco, ahí tenían también sus intereses oligárquicos metidos. Y sobre el entreguismo que se vivió sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, hay que recordar en la revista Contralínea publicamos el proyecto, este proyecto que se llamó México 2030, proyecto de gran visión, que en realidad era un proyecto para entregar a nuestro país a los intereses no solo de la oligarquía, sino también estadounidenses. Ahí en uno de sus apartados, Felipe Calderón se comprometía a que en 2030 este país iba a ser gobernado por mexicoamericanos. Eso ocurrió pues en su sexenio, esa es la vía que iba a seguir el PAN en el gobierno. En otro tema, Presidenta, pues nos llegaron